Buen día, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de fisicoquímica en cuarentena. Seguí quedándote en casa, yo desde la mía sigo dando clases, así que cuídate, cuidanos, nos cuidamos entre todos desde casa. Y aprendemos fisicoquímica, en este caso lo que vamos a ver es el átomo. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es el átomo. El átomo es la menor partícula de materia que conserva sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un pedazo de algo, vamos a suponer un pedazo de madera, y lo voy cortando cada vez más chiquitito, llega un momento en que ya no veo lo que corto, ¿sí? Sigo cortándolo con algún instrumento que me permita cortarlo hasta que llego a hasta las partículas que hacen la madera, las sigo dividiendo, ya no son madera, pero son los componentes de la partícula de madera. Hasta que llego al átomo, que es esta pequeña unidad de la que está hecha la materia. Si yo sigo dividiendo el átomo, tengo partículas que ya no son consideradas materia, que se comportan de acuerdo a otras leyes distintas a las que conocemos. Entonces, el átomo es la menor partícula de materia que conserva las propiedades. Su nombre, átomos, significa sin, tomos, partes, ¿sí? Literalmente, el átomo es algo que no tiene más partes, que no puede ser dividido en partes. Y lo interesante del átomo es que hace miles de años que se habla de él, ya vamos a ver, hace más o menos unos 2400 años, 2500, pero solamente hace 120 que se sabe con certeza, en realidad un poco menos, un poco más de 100 hace que se sabe cómo es el átomo, ¿sí? Acá tenemos una pequeña línea del tiempo que ilustra cómo se fue construyendo esta idea del átomo y cómo se fue comprobando científicamente cómo es, ¿sí? Los nombres más importantes son Demócrito, que fue el primero que propuso el tema del átomo, ¿sí? No fue el único, pero sí fue el primero que puso los postulados. Fue en el siglo V a.C., esto es más o menos en el 400 y algo antes de Cristo, ¿sí? Fíjense, desde el siglo 400 a.C., o sea, hace 2400 años, el próximo que va a hacer un aporte significativo a la teoría atómica es John Dalton, en 1803. O sea, pasaron casi 2200 años entre que se propuso la idea del átomo y se empezó realmente a pulir científicamente. De Dalton pasaron casi 100 años hasta Thomson. Thomson en 1897 va a ser el que propone un modelo atómico ya hablando de partículas hechas, de los átomos como partículas hechas por partículas más pequeñas con carga. Rutherford, ya casi 14 años después, va a ser el que dice que hay vacío en la materia, y finalmente Bohr es el que en 1913 propone que además hay energía dentro del átomo y que esa energía puede ser cuantificada, ¿sí? Y finalmente tenemos un modelo atómico. Cada una de estas estrellitas representa en esta línea del tiempo cada uno de los personajes estos, ¿sí? En qué tiempo vivieron. Fíjense, entre cada nuevo modelo atómico siempre hay un descubrimiento nuevo. Entre Demócrito y Dalton pasa una época que se llama como la época de la alquimia, ¿sí? Que es la época en la que se buscaba a través de la química convertir metales pobres, sobre todo el plomo, en oro, ¿sí? Y ahí se hicieron muchísimos avances en química sin preguntarse qué era un átomo, ¿sí? Fíjense que entre Dalton y Thomson lo que se descubre es la naturaleza eléctrica de la materia, esto que contábamos que los átomos están hechos con partículas con cargas. Entre Thomson y Rutherford está el descubrimiento del vacío adentro del átomo, ¿sí? Y finalmente, entre Rutherford, que es esta estrella, y Niels Bohr, que es esta otra, lo que hay es la diferencia de energía entre electrones. Sí, vamos a empezar con la historia a partir de Demócrito. Demócrito era un filósofo, no era científico. ¿Qué se dedicaba a hacer? Se dedicaba a tratar de entender cómo estaba hecho el mundo a través de teorías, ¿sí? No era la ciencia como la conocemos ahora, pero era un modo de hacer ciencia en esa época. Que Demócrito era discípulo de Leucipo y de Epicuro, y estaban relacionados con otras escuelas filosóficas de Grecia. ¿Y qué fue lo que Demócrito escribió? ¿Por qué hablamos de él? Porque él planteaba que todo estaba hecho de pequeñas partículas
que eran distintas entre sí, que eran agua, aire, tierra, fuego, ¿sí? Él lo que decía que a partir de estos 4 componentes se hacía toda la materia, ¿sí? Ya tenía una noción del átomo. Llegó a esto filosofando, no a través de un método científico. Y lo que planeó es que había otra cosa, que las partículas de agua, aire, tierra y fuego eran, se podían romper y volvían a nacer, pero planteó también que había otra cosa que era el éter, que era indestructible y eterno, ¿sí? Él lo que decía textualmente era que si tengo un trozo de materia, el que sea, y comienzo a partirlo en pedazos cada vez más pequeños y vuelvo a partirlo, los pedazos que me quedan una y otra vez, llegará el momento en que tenga partículas que ya no se podrán partir más. Esa es la base del átomo, lo que decíamos hoy de la madera, ¿sí? Con ejemplo de la madera. Así que Demócrito es el primero y es el que nombra esto del átomo, ¿sí? 2200 años después, en el medio pasa de todo, ¿sí? Pero fundamentalmente para química lo que pasa es que había un montón de gente que estaba desde China hasta América, que era bastante reciente, haciendo experimentos para convertir el plomo en oro. ¿En qué se basaba la alquimia? La alquimia creía que había una piedra filosofal con la cual uno podía transmutar, así le decían, los metales pobres en oro, y que esa piedra daba la eterna juventud. ¿Cómo llegaron a esa idea? No lo sé, pero lo importante es que para buscar esta piedra filosofal, ¿sí? Hicieron un montón de experimentos químicos. Esos experimentos químicos nos dieron un montón de datos. ¿Qué hizo Dalton? Dalton empezó un poco como a recopilar estos datos y empezó a hacer una teoría que es la teoría atómica de Dalton, en la que se basa nuestro modelo de partículas que vimos el año pasado. Los postulados de Dalton son que la materia está formada por partículas muy pequeñas, a los que llamó átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir, ¿sí? Él lo que plantea es lo siguiente, y esto es por lo que recopila a este segundo postulado, llega por lo recopilado por los alquimistas. Él dice que los átomos de un elemento van a ser iguales entre sí en cuanto a cualidades propias y peso. ¿Qué está diciendo? Que los átomos de un elemento van a ser iguales entre sí y tienen las mismas propiedades. Y lo que él podía asegurar es que los átomos de distintos elementos tienen pesos diferentes, ¿sí? Entonces, acá está como lo más importante de la teoría atómica de Dalton. También Dalton aprendió de la alquimia, o vio que en la alquimia podía ver que los átomos no se van a dividir, aun cuando se combinen en las reacciones químicas, ¿sí? Porque hasta esa época no existían lo que ahora vemos como energía atómica o energía nuclear. En ese momento los átomos se combinaban enteros, y él lo pudo ver a través de estudiar estos datos de la alquimia. Lo que también descubrió es que no solamente no se pueden dividir, sino que se pueden combinar para formar compuestos de relaciones simples. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él lo que veía es que materias como el agua estaban formadas por la simple combinación de dos pequeños elementos más chiquititos, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno, nosotros sabemos hoy en día. Pero él pudo poner en palabras eso que había visto. En ese momento es súper importante. También lo que dice es que si yo combino átomos diferentes en proporciones distintas, puedo formar más de un compuesto. ¿Qué quiere decir? Que yo con los mismos átomos, con la misma calidad de átomos, hidrógeno y oxígeno, puedo formar agua o agua oxigenada, ¿sí? En los dos tengo hidrógeno y oxígeno, pero combinados distintos. Eso es lo que puso Dalton en este postulado, ¿sí? Y por último, lo que él postula, y es el postulado de lo que después llamaremos moléculas, es que los compuestos químicos, nuestras moléculas, se forman al unirse átomos de dos o más elementos distintos. Él entonces lo que dijo es que el universo es como un gran Minecraft hecho por átomos, ¿sí? Si se entiende la analogía. Y lo que puso es algunas características de los átomos. John Dalton, una cosa más. John Dalton pudo ordenar átomos que ya se sabía que existían, elementos, perdón, que se sabía que existían ya en esa época, ¿sí? Después de Dalton está una época, así como pasó la alquimia, estaba el furor por la electricidad. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a surgir experimentos de tirar partículas o tirar pedacitos en campos eléctricos muy grandes para ver cómo era esto de la electricidad, que se entendía muy poco.
Thomson lo que recoge es que había partículas muy, pero muy pequeñas que se desviaban hacia el polo positivo de un campo eléctrico. ¿Sí? Recordamos fisicoquímica del año anterior, campo eléctrico, polo positivo, polo negativo. En este caso lo que hacían era ponían como si fuese un tubo fluorescente con una punta donde disparaban particulitas, ¿sí? Partículas de metal disparaban, y estaba todo recubierto el tubo fluorescente con un papel como si fuese de aluminio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tiraban la partícula desde una punta y le ponían el campo eléctrico, lo que veían es que había un montón de partículas muy, pero muy pequeñas de carga negativa que se iban para el lado del lado positivo. ¿Cómo lo vieron? Porque aparecían agujeros en este papel aluminio que había del lado de adentro, donde estaba el polo positivo. Entonces Thomson tomó estos experimentos y ¿qué postuló? Que en el átomo había pequeñas partículas con carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Lo que se llamó modelo de Budini-Passas, ¿sí? Hizo este modelo en el que él suponía que estas pequeñas partículas negativas que había visto que chocaban contra esta especie de papel aluminio estaban embebidas en una gran masa positiva. ¿Por qué puso eso? Porque él sabía que lo que tiraba no tenía carga eléctrica. Si no tiene carga eléctrica y yo desvío algo hacia el lado positivo, tiene que haber algo de carga contraria que balancee la carga eléctrica de mi átomo, ¿sí? O sea, que si yo tengo partículas negativas en mi átomo, tengo que tener también partículas de carga positiva que igualen esa carga. Bien, hasta ese momento se sabía eso, de que había partículas de carga positiva y partículas de carga negativa, ¿sí? Pero no estaba bien, había cosas que no cerraban, entonces siguieron haciendo investigaciones y lo que se descubrió es que en realidad el átomo es en su mayor parte vacío, ¿sí? No recuerdo cuáles son exactamente los experimentos, sé que tienen que ver con la luz, porque después de la electricidad vinieron los experimentos con la luz, pero a lo que llegó Rutherford después de numerosos experimentos es que estaban estas pequeñas cargas negativas, pero llegó a la conclusión de que toda la masa del átomo en realidad estaba comprimida en el núcleo, ¿sí? Él lo que descubre es un núcleo y que las cargas negativas giraban alrededor del núcleo en un espacio vacío, ¿sí? O sea, lo que propone Rutherford es toda la masa es positiva y está en el núcleo y las cargas eléctricas negativas chiquititas van circulando alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces lo que propone es esto del vacío. Finalmente, Bohr es el que hace los últimos aportes significativos al modelo que vamos a usar. Bohr lo que se dio cuenta es que estos electrones que giraban alrededor del núcleo positivo no tenían todos la misma energía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, muy sencillo. Él lo que se dio cuenta es que había elementos que tomaban luz y elementos que largaban luz, pero que la luz que largaban dependía de los electrones que tenían. Entonces, después de muchos experimentos y experimentos de otros que recopiló, Bohr lo que llega es a que los electrones tienen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo y en este proceso de orbitar alrededor del núcleo no emiten energía, ¿sí? Las órbitas tienen una distancia al núcleo definida por su energía, ¿sí? O sea, mientras más energía, va a decir él, más lejos del núcleo están. Tiene sentido con la teoría de campos eléctricos, ¿sí? Y por último, lo que dice es lo que él vio. Dice que un electrón emite o absorbe energía en los saltos de una órbita a otra. Es decir, que el electrón se va a poder excitar. Yo lo voy a excitar con luz o al revés, le voy a sacar energía con luz. Cuando yo le pongo energía, va hacia un orbital más afuera. Cuando yo le saco energía, va hacia un orbital más adentro. Y ese cambio de energía va a ser manipulado a través de la luz que le doy o la luz que emite, ¿sí? Bien, eso fue el modelo de Bohr. O sea que los electrones pueden absorber luz para cambiar de nivel o emitir luz para bajar de nivel, ¿sí? Y el tipo de luz que tiene que ver con la energía que hay entre esos dos niveles es el que determina entre qué niveles está y a qué nivel salta o baja.
Bien, actualmente lo que se hizo es se pulió un poco el modelo del átomo, ¿sí? Bohr hablaba de órbitas definidas, y en la actualidad se sabe que en realidad esas órbitas no existen, sino que son zonas, son orbitales, donde tenemos mayor probabilidad de encontrar un electrón de determinada energía, ¿sí? Lo que se sabe también es que no hay órbitas definidas, sino que hay orbitales con subniveles de energía. ¿Qué quiere decir? Que yo en un mismo nivel de energía, supónganse en el nivel 3, que sería el tercer orbital desde el núcleo hacia afuera, en el nivel 3 yo voy a tener distintos subniveles de energía. Voy a tener un 3S, se llama, 3P y 3D. Y cada uno tiene una energía distinta dentro del nivel 3 de energía. Y lo que se sabe también, que eso es sumamente importante para otras cosas, ¿sí? Es que las órbitas no son circulares, sino que tienen formas según el nivel y el subnivel, ¿sí? Bueno, nosotros actualmente vamos a usar el modelo atómico de núcleo con protones y neutrones. Una cosa importante, hasta Bohr incluso, no sabía que había neutrones. Los neutrones se descubrieron casi 10 años después. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaba? La carga positiva que tenían los núcleos no coincidía con la masa que tenían. Se hicieron un montón de experimentos y se descubrió que además de los protones, que son estas cargas positivas, hay cargas neutras que funcionan de pegamento entre las cargas positivas. Tiene sentido el descubrimiento del neutrón, porque si todas las cargas fueran positivas en el núcleo, no tendrían cómo estar juntas. En los neutrones, con su carga neutra, vienen un poco a pegar, por llamarlo así, los protones en el núcleo. Bien, nosotros vamos a dibujar un núcleo con protones y neutrones en la materia, ¿sí? Y vamos a dibujar los niveles de energía de electrones siguiendo el átomo de Bohr, ¿sí? Van a ser circulares. Va a haber una cantidad máxima de electrones por nivel y se van a llenar desde el más cerca del núcleo hacia el más lejano, siempre llegando a la cantidad que yo necesito de acuerdo al átomo que estoy dibujando. Vamos a tener en cuenta que hay igual cantidad de electrones que de protones en un átomo. ¿Por qué? Porque un átomo, en principio, en su estado basal, no tiene carga. Si yo tengo igual cantidad de electrones de carga negativa que protones de carga positiva, no tengo carga eléctrica en mi átomo. Y por último, la mayor, cuando dibujamos un átomo, vamos a poner la mayor cantidad de electrones posible en el nivel hasta alcanzar la cantidad necesaria, ¿sí? Eso lo vamos a explicar en el próximo video de tabla periódica, ¿sí? Mientras tanto, si tienen ganas, yo acá les dejo una página súper interesante, ¿sí? Lo que tienen que hacer es clic en el link que se los voy a dejar abajo del video, donde ustedes pueden dibujar átomos y les va a decir si están bien, si no, si están inestables, ¿sí? Es una página súper divertida para aprender físico-química en cuarentena. Yo creo que si no estuvieran en cuarentena no entraría. Aprovechen que están en cuarentena porque va a estar bueno, van a poder ver cómo se construyen los átomos. Es bastante interesante. Bueno, chicos, con esto los dejo. Sigan en cuarentena. Nos vemos la clase que viene a través de videos y actividades. Nos vemos.